Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan y ven mi pantalla? Hola, profe, se ve y se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. También ya los escucho, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Recordemos que el tema que estamos viendo ahorita es el momentum, perdón, centro de masa, esa parte de centro de masa la que estamos viendo en este momento. Y habíamos visto pues que el centro de masa era como un promedio de cómo estaba distribuida la masa en nuestros cuerpos. Entonces, uno básicamente calculaba ese promedio ponderado, lo podíamos aplicar cuando eran puntos o lo podíamos aplicar en sistemas, digamos así, como este estilo, como continuos, Profe, pero no siempre. Señor. profe, es que no sé si sea yo, pero estoy viendo como la pantalla como achicada, no sé, no sé si sea Sí, yo. profe. Se ve como Ya un miro. pedazo. Sí, Se sí, ve sí. como si Deben ver un estuviera en pedazo vertical, y profe. deben ver como el chat a un lado, como unas ventanas, ¿sí o no? Sí, exactamente. No, pero Ah, sí. sí, pero lo que pasa es que se ve como, o sea, normalmente se ve como la pantalla más completa. Acá estamos viendo como una pantalla muy chiquita. Ah, bueno, no sé. Es la misma, es el mismo dispositivo. Déjeme si quieres, yo lo pruebo de otra manera para que se vea más normal. Si lo pongo así full screen. Ahí le mandé una foto, profe, de cómo lo estamos viendo. Sí, yo ya lo puse aquí en otro dispositivo. Pues sí, digamos, es el mismo de siempre, pero no sé por qué Teams lo estaba mandando así. Bueno, déjeme, yo voy a hacer un cambio. ¿Da igual o ya lo ven más grande? Ahí se ve Ya, mejor, profe. profe. Listo. No hice nada, simplemente volví a compartirlo. Entonces, ¿sí? ¿Puedo continuar o todavía lo ven muy pequeño? No, ahí se ve bien, profe. Ah, ya está bien, profe, gracias. Listo, gracias a usted por avisar. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, estamos viendo esto del centro de masa, que cuando la masa estaba así distribuida, cuando no estaba como en puntos, nos tocaba hacer una integral, pero que si esa distribución era uniforme, pues uno podría simplemente hacer coincidir el centro de masa con el centro geométrico. O sea, por ejemplo, para esa barra, uno encontraba que el centro de masa pues estaba en la mitad, porque era una barra completamente uniforme. Otra situación sería si la masa estuviera más distribuida para un lado que para el otro, ¿sí? Pero en este caso, pues en los casos sencillos, uno puede inmediatamente decir, pues yo para que me pongo a hacer la integral, esto va a estar en el centro geométrico. Y entonces eso va como a esta pregunta, ¿ustedes cómo calcularían el centro de masa de un cuadradito como el que está aquí? ¿Sí? La posición, digamos que la posición respecto a esta esquina inferior izquierda. Entonces hay varias maneras. Uno podría ponerse a hacer la integral doble sobre x y sobre y. O la otra sería decir simplemente, pues como este cuadradito es uniforme, entonces voy a borrar eso que tengo de antes. Entonces uno podría decir, bueno, yo esperaría primero que el centro de masa estuviera más o menos ubicado como por esta zona. ¿Ustedes están de acuerdo que más o menos ese sería una buena hipótesis? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Entonces, para ya demostrarlo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Entonces, podríamos decir, bueno, para mí, pues a mí personalmente me parece que es más fácil coger este cuadrado y lo voy a dividir como en estos pequeños cuadraditos. Bueno, se me queda un poco torcido. Vamos a ver si lo puedo hacer mejor. Casi. Ustedes me entienden la idea. Entonces, tenemos esto. Y yo sabría, entonces, digamos que si esto es mi lado L y esto es mi lado L también. Entonces el centro de masa de este primer cuadradito de arriba a la izquierda pues sería simplemente aquí en el centro, ¿cierto? ¿Qué coordenadas tendría ese centro? Ya lo vamos a mirar, este sería el del otro y este sería el del otro y lo podría considerar como masas puntuales. Recuerden que la idea del centro de masa es que podemos considerar que toda la masa está concentrada en ese punto. Y entonces esto se me convierte en un problema de masas puntuales que es simplemente sumar. Por ejemplo, yo podría decir que el X del centro de masa sería igual, vamos a llamar a este el 1, este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Entonces sería sumar la masa del 1 por la, por la posición X1 de ese centro de masa, más la masa 2 por la posición
más la masa 3 por la posición 3 sobre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Eso sería lo que tendríamos nosotros en este caso. Y entonces ahora yo les quiero preguntar a ustedes más o menos cuáles serían esas coordenadas. Ahorita miramos las masas, cuántos son. Esto tiene una masa total m. Entonces la masa de cada uno de ellos será m tercios, ¿cierto? M total tercios, porque pues dividimos esto en 3 pedazos. Entonces ustedes ayúdenme, yo voy a poner la masa del primer pedazo sería sobre 3, pues porque cogimos y dividimos en 3 pedazos todo. ¿Cuál sería la coordenada del centro de masa en el eje X del primer cuadradito, el número 1? L cuartos. L cuartos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no lo vea? Ya les copié lo del chat anónimo ahí por si acaso. Yo también estoy de acuerdo, o sea, esto sería L medios y este pedacito sería L cuartos. Entonces, L cuartos. Más la masa del otro bloque, que sería otra vez M tercios. ¿Y cuál es la posición en el eje X de este centro de masa del bloque 2? Pues también L cuartos. Más la del bloque 3, que sería M tercios otra vez. ¿Y cuál sería la coordenada en el eje X de este centro de masa? ¿Qué le pondrían ustedes ahí? 3L sobre 4. 3L sobre 4. Están preguntando en el chat que por qué L cuartos. Mira que este está en la mitad de este cuadradito, ¿sí? Devolvámonos un momentico al 1. Este centro está en la mitad del cuadrado 1. Entonces yo sé que este pedacito es L medios, pues porque todo el lado mide L. Entonces estoy dividiendo algo que mide L medios, lo estoy dividiendo en 2. Y eso me da pues L cuartos. Entonces por eso es que quedan L cuartos. Para la persona que preguntó en el chat anónimo. ¿Ok? Y bueno, esto dividido entre la suma de las masas, que sería M tercios más M tercios más M tercios. Y bueno, aquí ya lo que queda es empezar a simplificar todo esto. Lo de arriba, entonces, podemos factorizar L cuartos tercios, M3, L4, voy a factorizar todo eso. Esto me daría 1 más 3. Todo esto dividido entre M tercios más M tercios más M tercios, que sería 3, o sea, un tercio de manzana, un tercio de manzana, un tercio de manzana, me da una manzana completa. Y ahora se me va esto con esto, y esto me quedaría, esta suma me da 5, L, y 3 por 4 me da 12. Y esa sería mi respuesta. Sería la coordenada en el eje X, sería 5L 12avo. Entonces, esto es para que ustedes vean que no siempre tienen que integrar, que ustedes también pueden simplemente, si pueden dividir ese cuerpo homogéneo en pedazos, cuyo centro de masa es fácil de calcular, entonces ustedes podrían simplemente tomar esos centros ahí y ya. Bien, y la respuesta debe estar por acá. 5L doceavos, miren, nos dio 5L doceavos y en el eje X, pues nos va a dar 5L doceavos. Y luego, pues también pueden hacer ustedes en el eje Y y va a dar lo mismo. No me voy a poner a hacer en el eje Y, simplemente porque es igual, y es porque quiero más bien hacer énfasis en el siguiente truco. Y es que este truco es muy útil cuando las cosas tienen huecos. Este truco es ese centro de masa de ese cubo, de ese cuadrado, perdón, de esa lámina cuadrada que tiene ese hueco, se puede ver como el centro de masa del cuadrado total, restándole, ojo, miren, noten esto, se le está restando el centro de masa de un cubito que está pues ubicado acá, ¿cierto? Realmente. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Esa es como la idea, es como que le vamos a restar. Y vamos a ver si de verdad nos da lo mismo. Vamos a ver qué tal. Entonces, el centro de masa sería igual. Ojo, vamos a poner acá nuestro cubito que vamos a restar el centro de masa del cubito. ¿Cuál es el centro de masa? ¿Cuál es el centro de masa de nuestro cuadrado total? ¿Dónde está ubicado? Entonces está aquí en el centro, ¿sí? Eso no tiene ningún misterio. Entonces nos daría la masa total de ese cuadrado grande por la coordenada en el eje X de su centro de masa, que sería pues L medios. Recordemos que todo esto mide L, entonces este pedacito acá en la mitad pues mide L medios, más la masa de mi cuadradito, de este cuadradito, que la masa
pequeña, ¿sí? Por la coordenada en el eje X de ese centro de masa al cuadradito, que sería 3L cuartos. Y todo esto dividido entre la masa total, que la masa total sería la masa de mi cuadrado grande más la masa de mi cuadrado chiquitico. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Nosotros dijimos que íbamos a restar, no a sumar. Entonces tenemos que quitar esta suma y tenemos que poner es una resta. Bien. Y ahora nos queda calcular cuánto es la masa de la masa M mayúscula grande y la masa M minúscula. Entonces la masa M minúscula ya será la masa de uno de los cuadraditos de los que tenemos ahí. Entonces sería simplemente la masa de nuestro cuerpo inicial sobre 3. La masa de nuestro cuadradito sería como el cuadrado total. Entonces sería 4 M tercios. ¿Por qué? Recordemos que tenemos originalmente, vamos a cambiar el color. Originalmente nosotros tenemos, es como que el cuerpo original se divide en 3. O sea, esto tiene M tercios, esto tiene M tercios, esto tiene M tercios. Si yo le sumara este otro, para completar todo este completo, pues ¿cuánto tengo en total? Esa es la pregunta, ¿cuánto me quedaría en total? Entonces en total tendríamos M tercios, M tercios, M tercios y M tercios. O sea, 4 veces y por eso queda esta forma. Y entonces ya podemos reemplazar. Y entonces nos quedaría 4M tercios por L medios menos M tercios por 3L cuartos, todo dividido entre 4M tercios menos M tercios. Y aquí otra vez, pues simplemente es simplificar. Entonces el de arriba, a ver, para que nos quede fácil, voy a factorizar M tercios y voy a factorizar L. Y entonces esto me quedaría 4 sobre 2 menos 3 cuartos. Y abajo me quedaría 4 M tercios menos M tercios. Eso sí me queda fácil, me queda 3 M tercios, o sea, me queda M. Y entonces se me va la M con la M. Y 4 medios menos 3 cuartos es lo mismo que 2 menos 3 cuartos. Esto es lo mismo que 8 menos 3 sobre 4. Esto es lo mismo que 5 cuartos. Esto que está acá. Entonces esto me quedaría L tercios por 5 cuartos. Y al final me quedó 5 doceavos de L. O sea, me dio lo mismo. Entonces ustedes lo pueden calcular haciéndolo así, partiéndolo en pedazos o restándole lo que corresponde al huequito. Aquí de pronto se ve que es como más rollo que lo que uno realmente gana, pero cuando uno tiene cosas tridimensionales es mucho más fácil hacerlo con este truco. Entonces, ¿por qué se resta? Precisamente por lo que acabamos de decir, que este cuadrado, esta figura que tenemos acá, con un hueco, se puede pensar como la figura completa restándole ese cuadradito de la izquierda de arriba a la derecha. Es por eso. Por eso es que se resta, es un truco. ¿Listos? Y hay alguien que no entendió por qué aquí era en 3L cuartos en el anterior, ¿por qué acá? Pues mira, estamos dividiendo todo esto en como de a cuartos, ¿cierto? Y si estamos buscando esta coordenada en el eje X, pues es 3 veces L cuartos. Entonces, por eso. Entonces, por ejemplo, esa es la misma razón por la que ustedes cómo calcularían el centro de masa ahora de este círculo. ¿Eh? ¿Cómo harían esto? Ese círculo que tiene un hueco. Utilizando, pueden hacer la integral, pero la integral pues va a ser más difícil. Miren que también podrían tratar de hacerlo dividiendo esto por pedazos, pero no es tan fácil. También se puede hacer, lo más sencillo es tratar de hacerlo utilizando los huequitos. Entonces, para que ustedes lo practiquen y de una vez lo asimilen y vean si es fácil o no es fácil, los voy a mandar en unos grupos para que ustedes mismos lo desarrollen y calculen a ver cuánto les da. Entonces ya estoy creando los grupos, tomen la foto por favor, esto es lo que tienen que hacer, tienen que calcular la coordenada en el eje X, en el eje Y por simetría sabemos que está en Y igual 0, pero tenemos que calcular la coordenada en el eje X, y vamos a hacerlo utilizando el truquito de el hueco, o sea, este círculo grande, este que tenemos acá con ese hueco, se puede ver como el círculo completo, grande, restándole un círculo más pequeño. Entonces háganle a ver cómo lo logran. Y en este momento se
van a hacer ese ejercicio en 1, 2, 3. Ya, lo hice a dar cuenta de una cosa. Pero bueno, ya no. Listo. ¿Cómo les fue? O sea, no tiene que haber sido terminado, pero si alguien quiere compartirnos cómo lo hizo, cuánto le dio. Pues, profe, creo que al ver el procedimiento que hiciste arribita nos quedó como mal, pero pues lo que hicimos es parecido. Lo que no hicimos fue los integrales. Ah, pero yo no hice integrales, eso era una Ah, densidad. eso. ¿Y Ah, cuánto les dio la densidad, eso sí. coordenada? ¿Cuánto les dio Eh, la coordenada? pues nos dio R positiva. ¿R positiva? Sí, pero creo que está mal. Sí, o sea, si lo ponemos como R positiva, quiere decir que les dio como por acá. Sí, exacto. Y uno no esperaría que quedara en la mitad, ¿no? Ujú. Entonces debería estar más corridito así como está acá, bueno, casi. De hecho, yo creo que también lo hice mal y ya se ven que fue que lo hice mal. Entonces, miren, ya sí. Yo lo que hice fue de nuevo pensar que esto era un disco completo y para el disco completo, pues el centro de masa, si disco completo, queda en el origen. Entonces, cuando yo lo sume, tendría que la coordenada de ese centro de masa en el eje X sería m por 0, pues porque está en el origen. Pero ahora le voy a restar el otro disco. Entonces ese otro disco lo resto, ojo, eso es lo importante, y aquí fue donde cometí el error, aquí me tocaba restar. Entonces, ahora, ¿dónde será la coordenada del disco que estoy quitando? Pues la coordenada sería el menos R. Esta coordenada acá es menos R. Entonces, por eso aquí aparece un menos R. Y aquí abajo me queda pues M menos M, porque recordemos que estamos restando el hueco. Entonces, de nuevo voy a borrar, eso fue mi error. Y ahora, ¿cómo calculamos las masas? El problema ya quedó sencillo, falta calcular las masas. Entonces, las masas las hacemos por densidades, porque es difícil, ¿no? También como estimar qué tanta proporción es la que había, como con los cuadritos, eso es más complicado acá. Simplemente la masa de cualquiera de los dos, pues es la densidad, la que sea, la que hayan dado, no importa, eso es uniforme acá, porque por eso podemos hacer este truco, la densidad por el área. Entonces, el área de mi círculo grande, pues es pi por el radio de ese círculo al cuadrado, que es 2R. Listo. Y la del chiquito, la masa del chiquito sería la densidad por el área pequeña. Y el área de él sería pi por R al cuadrado. Entonces a mí me quedan esas dos masas en términos de las densidades que son iguales. Y voy a arreglar otra vez esto porque aquí era con menos. Entonces me queda m menos m. Entonces aquí va el 4 y aquí voy a borrar este 4 para que no me quede mal. Y entonces esto menos esto me queda aquí un 3. Y miren que se me van todas las densidades, esos pi, esos r al cuadrado, toda esa vaina se me va. Y al final me queda r tercios, que es precisamente pues esta coordenada que tenemos acá. ¿Listo? Entonces es lo mismo. Este ejercicio era para recordarles que muchas veces la forma de calcular las masas es pues masa igual a densidad por área o masa igual a densidad por volumen, cosas de ese estilo. Bien, no olviden eso de la densidad. La densidad nos permite como calcular. Si yo, por ejemplo, les saco a ustedes aquí un pedazo así y les digo que el área es 3.2 metros cuadrados, ustedes pueden calcular la masa utilizando la densidad. La masa de ese pedacito sería la densidad que me den por el área, que es 3.2 metros al cuadrado. Bueno, entonces para que no lo olviden. Entonces, listo. ¿Alguien le dio R? Nadie. Bueno, bien. Hay Profe, muchas más. Señor. yo le hice como si fuera, o sea, como el círculo grande fueran 4 círculos chiquitos y me sale igual R tercios. ¿Y te dio? Sí, Sí, digamos uno podría pensarlo por este lado, ¿no? Aquí está como la proporción que como que el círculo es 4 veces el chiquito, pero es un caso muy especial, ¿listo? Es este caso muy especial, pero también lo podríamos haber hecho así y te da bien, simplemente porque vemos que el área de uno es 4 veces el área del otro, entonces lo que tú dices es cierto, lo que pasa es que aquí ya no es tan evidente, ¿no? Que cuando yo haga otro círculo, acá, bueno, me como esta otra parte y que lo que queda sobrando me arma otros dos círculos. No es tan fácil de verlo. Pero también funciona acá, pero es porque el radio de un círculo es el doble del otro, entonces se cumple esa relación de áreas. Pero en general, si fuera que te dijeran que, no sé, uno tiene 2R y el otro tiene R quintos, pues ya es más complicado, ¿listo? Pero también se puede hacer así, muy bien. no, Entonces, profe. ya a ti sí te dio, ¿cierto? Sí,
Muy bien, Felipe. Listo. Excelente. Bueno, hay otros cuerpos, obviamente a ustedes les va a tocar calcular cuando vean superficies de revolución. ¿Ustedes ya vieron eso en integral, superficies de revolución? Sí, profe. Eso. Entonces, ¿y no los pusieron a calcular centroides y cosas de ese estilo? Solo área y volumen. Solo áreas de esas cosas. Bueno, otros ejercicios que les pueden sacar son los centroides, y es exactamente lo que estamos haciendo acá, calcular esos centroides, esos centros de masa, entre comillas, porque pues les ponen densidad 1 o algo así, simplemente no se ve. También se puede hacer con esas integrales, no nos vamos a poner a hacer eso porque digamos ya nosotros vamos a llegar a un punto en el que yo quería ver que les quedara claro qué es ese centro de masa, cómo se puede calcular en casos sencillos, y ahora lo vamos a ver aplicado ya en un problema real. ¿Cuál es la idea? Cuando ustedes tienen varias partículas, sobre el centro de masa de esas partículas es donde se aplica la segunda ley de Newton. Todo lo que nosotros hemos estado escribiendo todo el tiempo, así, todo el tiempo hemos estado diciendo que la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Pues estamos hablando de aceleración del centro de masa de nuestro sistema. Es decir, tengo muchas peloticas, todas unidas entre ellas por bastones o lo que sea, todo eso forma un cuerpo que tiene un centro de masa, y cuando nosotros hablamos de aceleración es la aceleración de ese centro de masa. Eso es como la idea. Aquí están escribiendo exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la parte importante? Que si no hay fuerzas externas, entonces esta sumatoria de fuerzas externas pues me daría el vector nulo, y eso quiere decir que la aceleración del centro de masa es nula. Y eso quiere decir entonces que la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo acá un tiro parabólico. Se lanzó un proyectil y el proyectil explotó en esa zona donde ustedes ven las chispitas. Esa explosión es una fuerza interna. Y como es una fuerza interna, entonces eso lo que quiere decir es que aunque se rompan todos los pedacitos, el centro de masa de esos pedacitos, aunque se estén moviendo, ese centro de masa va a seguirse moviendo como, como si no se hubiera explotado. Digamos que esto se rompe en dos pedazos. Si un pedazo salió para allá, el otro pedazo hacia dónde debe haber salido para que el centro de masa siga siendo la misma parábola original. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces repito la pregunta. Recuerden, el centro de masa, si no hay fuerzas externas, sigue la trayectoria original como si no hubiera pasado nada, incluso si se explota el cuerpo o cosas de ese estilo. Si solo actúan fuerzas internas, no se ve afectado. Entonces, supongan que en este caso se partió en dos pedazos este proyectil. Y el centro de masa sabemos, como es una explosión, eso es una fuerza interna, sabemos que el centro de masa tiene que seguir moviéndose en la misma trayectoria que tenía originalmente. Entonces, de nuevo les pregunto, si un pedazo de esos que se rompió, solo se partió en dos pedazos, ¿listo? Si un pedazo se fue hacia adelante en esa forma, ¿ustedes hacia dónde dirían que se fue el otro pedazo? Del lado contrario, ¿no? Para el lado contrario. ¿Por qué? ¿Por qué para el lado contrario? ¿Por qué no hacia adelante, igual que el otro? No sé cómo decirlo bien, porque si no eso como que perturbaría la trayectoria. Sí, 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 o sea, como que cambiará la trayectoria del centro de masa, ¿cierto? O sea, si yo dejo solamente ese pedazo hacia adelante, entonces el centro de masa se me va a mover en esa dirección hacia adelante. Entonces el otro pedazo yo lo voy a necesitar que se mueva hacia el otro lado. Esa es como la idea, esa es como la parte importante, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces el otro pedazo se tendrá que mover para acá. Y otra pregunta, voy a borrar esto. Si el que se fue hacia adelante, digamos que la masa total de nuestro proyectil, la masa total era m, pero pongámosle números que a ustedes les gustan los números. Pongamos que el proyectil tenía 10 kilogramos, ¿listo? Originalmente. Y el que se fue por acá se fue con 8 kilogramos. ¿Ustedes qué dirían? El que se fue hacia atrás, hacia la izquierda, ¿será que se fue muy lejos o será que se fue más bien como cerca? O sea, por ejemplo, si yo les digo, entonces el de 2 kilogramos cayó así. ¿Cuál de estas dos trayectorias, entre la A y la B, escogerían ustedes para representar? Les voy a hacer una. Se las puse, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de las dos trayectorias tendría el pedacito de masa de 2 kilogramos? A ver cómo están votando. Uy, está 50-50. 75, 80. Ahí están viendo ustedes. Está muy reñido.
50-50 otra vez. Vamos a dejarla ahí. 50-50. Ustedes me avisan, por favor, si empiezan a ver como rara la conexión, porque voy a poner por un momento. Profe, está Está muteado. silenciado. Profe, está silenciado. Profe, Gracias por avisarme que estaba muteado. Les estaba diciendo que también me avisen, por favor, si hay problemas de conexión, que estoy probando una cosa con la cámara, entonces, por si se pone lento o algo así, por favor me confirma. Entonces, quería preguntarle simplemente a alguien que haya puesto la A o la B, si nos cuenta por qué cree que es. Pues, profe, yo creo que es la, porque si fuera la B, quedaría demasiado en la mitad o sea, el centro de masa quedaría prácticamente en la mitad. Como si fueran a bajar, no seguiría esa parábola, no seguiría como tendencia más hacia la derecha que hacia la izquierda, sino que quedaría como bajando de una derecho, creo yo. Eh, pero si es la B, sería como una tendencia más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces quedaría una parábola yendo hacia la izquierda, digo hacia la derecha. Sí, Sí, te entiendo. O sea, la idea tuya es, como esto es un promedio de las masas, entonces esto debería como más o menos compensar las distancias con las masas, ¿cierto? sí. Y los que pusieron la B, ¿alguien quiere contarnos por qué ponen la B? Pues, profe, a mí se me ocurre una cosa, pero no sé, es como 2 kilogramos en sí es como una menor cantidad de masa, ¿cierto? Yo creería que todo lo que salió alrededor, pues lleva como la misma fuerza como el mismo sistema, ¿sí me entiende? Entonces es muy probable que haya llegado a una distancia como de ese tipo, no sé. Sí, te entiendo. O sea, como son 2 kilogramos, que es mucho, que es 4 veces más pequeño que los 8 kilogramos, entonces debería como compensar con mayor distancia para poder, digamos, precisamente permitir que la trayectoria siga siendo en una dirección. O sea, que siga siendo como la misma. Si yo tengo poca masa, tengo mucha hacia la derecha y poca hacia la izquierda, entonces se me iría como mucho hacia la derecha, centro de masa, ¿cierto? Sí, sí, como que tendería hacia esa dirección, exacto. Digamos Uy, que a mí me profe, parece no que vi los las dos tienen masas. la... yo creo que ese era el problema. Las masas son muy diferentes. Entonces, precisamente mi ejemplo ahora era, ¿qué tal si le ponemos la misma masa? Entonces ahí yo creo que aplica el argumento de Simón. Si es la misma masa, entonces debería ser como más cerca para permitir ese movimiento en una dirección, pero que no gane una sobre la otra. ¿Listo? Pero como las masas aquí son tan diferentes, unas de 8 y 2, entonces uno esperaría que la de 2 se tenga que mover muchísimo más que la de 8, porque precisamente la de 2 tiene que compensar su pequeña masa comparativamente con mayor distancia para no modificar la trayectoria del centro de masa. Si, por ejemplo, como tenemos aquí este dibujo, la de 8 va, digamos, en esa dirección y se está moviendo así, y la de 2 coge la trayectoria 4, miren que el centro de masa estaría muy dominado por la de 8 y probablemente el centro de masa, digamos, estaría como siguiendo una trayectoria como más modificada hacia allá, pues porque está muy dominada por la de 8. Entonces, en principio, uno tiene que tener en cuenta que la relación de las masas es importante para cuando se van. Si fueran iguales, pues uno sí tendría algo un poco más simétrico alrededor de esa parábola original, pero de resto lo que siempre va a pasar es que esa relación de masas nos va a nosotros indicar qué tan lejos se deben mover los cuerpos. Entonces, esa es como la idea. ¿Ustedes me están escuchando bien y están viendo bien todo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo. ¿Hay alguna duda en esto que acabamos de decir? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahí me estaban avisando que estaba muteado. Gracias. Listo. Bueno, entonces ahora lo que viene pues es precisamente un ejercicio que tiene algo así. Mire, por ejemplo, que cuando uno salta también, yo no sé si alguno de ustedes ha practicado ballet, hombre o mujer, da igual. Hay una agranjete, se llama esto. Es un salto en donde, miren, el centro de masa de la persona, como hablábamos la vez pasada, está más o menos ubicado como cerca al vientre, al ombligo, pero no es constante, ¿no? Porque depende de si yo levanto mis brazos o si yo bajo mis brazos o si levanto mis piernas, pues el centro de masa va moviéndose de altura. Entonces, aquí la idea en este salto, lo que lo hace difícil es que la cabeza tiene que mantenerse siempre en el mismo nivel, como ustedes pueden ver. Y para que eso suceda, tiene que jugar con los brazos, la bailarina o el bailarín, ¿sí?
Y entonces, miren ustedes que el centro de masa no está específicamente en un punto fijo, sino que se está moviendo a medida que yo muevo mis brazos, y con eso puedo controlar que yo no tenga que bajar y subir mi cabeza, sino que yo la mantenga como al mismo nivel. Es bien complicado de lograr. A mi hijo le gusta mucho el ballet porque descubrimos cuando era en Rusia el mundial y eso, un ballet que se llama el ballet de Moiseyev. Se lo recomiendo, busquen la canción Summer, verano. Busquen verano, bueno, Summer, Moiseyev, así como suena, y con Y, y van a ver un baile muy bonito. Y eso es un ballet muy famoso en Moscú. Bueno, entonces vamos ahora a hacer este ejercicio. Tenemos un proyectil disparado al aire súbitamente. Espera que esto como que se me trabó. La idea es que es el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, es un movimiento parabólico, pero ahora esto se va a explotar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se puede decir sobre el movimiento del centro de masa del sistema conformado por los fragmentos después de la explosión? Entonces, ¿qué podemos decir del centro de masa? El centro de masa se va a seguir moviendo su trayectoria parabólica como si nada hubiera pasado, porque la explosión es una fuerza interna. ¿Ok? Entonces, no va a pasar absolutamente nada, va a seguirse moviendo en la trayectoria parabólica original. Después nos dice lo siguiente, miren, si el proyectil no explota, aterrizará a una distancia r, la que sea, desde su punto de lanzamiento. Suponga que ese proyectil explota y se rompen dos piezas de la misma masa. En este caso, el análisis de Simón aplicaría. De la misma masa. Hay una pieza que aterrizó a 2R, a una distancia a la derecha a 2R. La pregunta es, ¿dónde aterriza la otra pieza? Para que se cumpla, que el centro de masa caería en R. Entonces, repito, la pregunta es, en un punto dado cualquiera, se explotó en dos pedazos de masa igual. Hay un pedazo que terminó en 2R. ¿Dónde quedó el otro pedazo? Que queda obviamente a la izquierda, teniendo en cuenta que el centro de masa tuvo que haber caído exactamente en R. Entonces eso lo van a hacer ustedes otra vez, juntos. Tomen la foto si quieren, y yo también voy a aprovechar para destrabar esto. Y ya se van a ir en 3, 2. La explosión cero. No, generalmente cuando, es que pues se me va como atrasar más que todos los quizzes que son todos los fines de semana. Listo. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Quién quiere compartir? Yo diría que 0. Sí, a 0. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces, a ver, el centro de masa sabemos que tiene que caer en R. Entonces yo simplemente lo que hice fue escribir precisamente la ecuación del centro de masa. La ecuación del centro de masa es la coordenada en X, que tiene que ser R, es igual a la masa 1, que es m medios, y cayó en 2R por acá, y aquí hay un m medios, más la masa 2 y su coordenada que yo no sé cuál es. ¿Ok? Dividido entre la masa total. Entonces aquí simplemente lo que hago es un poquito de álgebra, m medios más m medios me da m, simplifico las m's, al final entonces obtengo esta expresión que tengo acá, y ahí yo simplemente despejo la x, entonces al final me da que la x está en 0. O sea, la otra masa tiene que haber caído. Se me devolvió. Estuve muy de malas, ¿no? Me cayó a mí mismo otra vez. Para que el centro de masa quede en R, una queda en 2R y la otra tiene que quedar en 0. Para que el promedio, ya lo podemos ver geométricamente, simplemente el promedio queda en la mitad. Entonces eso es lo que tenemos. Mire que aquí está. Como las masas son iguales, pues tiene que estar exactamente a la misma distancia. Y eso es. Entonces lo que tenemos acá en este 0, sí, muy bien. No, yo no fui al Mundial de Rusia, no, yo hubiera querido. Fue por el Mundial de Rusia, hubo algunos eventos en donde mostraban cultura rusa y entonces ahí fue que conocí el ballet de Moiseyev. Pero no, hubiera querido, pero no. Ahora, además teniendo hijos ahora, eso sale muy caro viajar así sea a Melgar. Y por eso es que uno empieza a querer más el pollo también cuando va a almorzar, porque la economía de escala se nota cuando empieza a crecer la familia. Bueno, este último ejemplo que les quiero mostrar acá es un ejemplo típico, son problemas típicos que salen con esto del centro de masa. Recordemos que cuando no hay fuerzas, la aceleración del centro de masa es nula, y si al principio el centro de masa estaba quieto, cuando decíamos lo mismo de la conservación del momentum, cuando está quieta las cosas, pues después van a estar quietas. Estos son problemas donde todo empieza quieto y termina quieto, y entonces como no hay fuerzas externas, el centro de masa no se debe mover. Esa es la parte importante. El centro de masa se queda en su misma coordenada. Esa es la clave de todo.
de masa se queda en la misma coordenada. Y entonces quiero que ustedes recuerden esos ejemplos que hemos tomado de cuando nosotros estamos en una barca en el agua y si caminamos, la barca se mueve hacia atrás. Entonces, por mucho que yo me mueva 2 metros respecto a la barca, realmente respecto a la orilla yo me he movido menos, pues porque la barca se está yendo hacia atrás también. Entonces, ese es el problema que está acá y quiero hacer este ejemplo para que les quede claro cómo resolverlos. Pero el concepto fundamental es que cuando no hay fuerzas, el centro de masa se va a quedar quieto. Entonces, yo empiezo a caminar, yo me empiezo a mover hacia adelante, la barca se mueve hacia atrás y el centro de masa siempre está quieto, independiente en dónde esté ubicado yo o en dónde esté ubicada la barca. Están ligados de tal manera que el centro de masa siempre se va a quedar en la misma posición. Y esa es la parte más importante. Entonces aquí nos dicen, el hombre que está ahí está caminando hacia la derecha, desde la izquierda, perdón, desde la izquierda hacia la derecha, hacia el lado derecho, como de una tabla uniforme, que está inicialmente en reposo y está sobre hielo. Cuando nos dicen que está sobre hielo, quiere decir que no hay fricción, o sea, no hay fuerzas externas. Entonces, como él se va a mover hacia la derecha, en esa dirección no hay fuerzas externas, el centro de masa se tiene que quedar quieto. Esa es la clave de todo este problema. Entonces, al final nos dicen, determina la distancia que se ha movido el hombre cuando llega al lado de la derecha. Entonces, él va caminando y la tabla se está moviendo hacia atrás. Entonces, cuando llega al lado derecha, no se ha movido 4 metros. Es menos, ¿cierto? Porque a medida que él va caminando, eso también va siendo así, entonces él avanza menos, para que el centro de masa siempre esté quieto. Si el centro de masa no se quedara quieto, digamos, si la tabla estuviera fija, pues él va a caminar 4 metros. Pero como la tabla está echando para atrás un poco, entonces él no va a caminar realmente 4 metros, sino un poco menos. Entonces la pregunta es esa: ¿cuánto es eso que se movió? Nos dan las dos masas. Va a haber una relación entre las masas importantes. Y nos dicen que ignoremos el rozamiento. Entonces, aquí está el dibujo, porque la clave más importante de esto es hacer como un dibujo claro. Entonces lo voy a aumentar un poquito. Espero que lo estén viendo bien. Entonces aquí está el dibujo, miren, estamos escogiendo un sistema de referencia fijo, es ese Y que ustedes ven ahí, ese sistema de referencia, desde ahí vamos a medir las X, y observen que a esto que le ponen la G es el centro de gravedad o el centro de masa, ese va a estar quieto. Miren que cuando el hombre se mueve hacia la derecha, en la parte B, en la parte de abajo, perdón, en la parte D, cuando el hombre se mueve hacia la derecha, él caminó todo lo que medía ese Planck de 4 metros, pero el Planck también se movió a la izquierda. Pero miren, por favor, que la posición del centro de masa es la misma. Esa es la clave de todos estos problemas. Y entonces aquí es como relativamente sencillo ya resolver el problema pues de la siguiente forma. Vamos a calcular el centro de masa, la coordenada del centro de masa en la primera parte, la coordenada del centro de masa en la segunda parte, respecto al mismo sistema de referencia, y ambas coordenadas tienen que ser iguales. Eso es lo que significa que no cambie. Entonces calculémoslo en la primera. La coordenada del centro de masa en la primera parte sería, voy a poner la masa del hombre como M mayúscula, por 0, porque él está parado justo en el origen, acá, está parado justo en el origen, más la masa del Planck S por la coordenada del centro de masa del Planck S, que sería de 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Pues porque es uniforme, entonces el centro de masa va a estar en la mitad. Sobre la masa del hombre más la masa del Planck. Entonces pongámosle los valores. ¿Cuánto fue que nos dijeron acá? Estos valores, ¿cuánto eran? Esto sería 2m sobre m más m. Esto daría 2 por la masa del Planck, que es 15, sobre 75. ¿Esto cuánto da? Esto daría 30 sobre 75. 15ava de esto es 2. Si lo hice bien, 15ava de esto sería 5. Entonces me dio 2/5, o sea, me dio 0.4. ¿Ok? Entonces, esta coordenada del centro de masa me dio 0.4. Y ahora en el segundo caso, cuando todo esto se ha movido, vamos a volver a calcular la coordenada del centro de masa. La coordenada del centro de masa nueva, cuando ya todo se ha movido, tanto el señor hacia la derecha como el Planck hacia la izquierda, para que el centro de masa esté fijo, nos va a dar lo siguiente. Entonces, otra vez, sería la masa del señor por su coordenada. Yo no sé cuánto es esa coordenada, eso es lo que me están preguntando. La vamos a llamar D, así como la llamaron aquí. Más la masa ¿de qué? De mi Planck, y tengo que medir esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí, que sería el D menos los 2 metros que se movió el señor hacia la derecha, respecto al centro. Todo dividido entre la suma de las masas. Y recordemos, como el centro de masa no se puede mover, como el centro de masa tiene que ser el mismo, entonces esto me tiene que dar también 0.4. Y ahora pues reemplacemos. Esto nos daría m por d más md menos 2m, todo dividido entre m más m, y vamos a meterle números a esta cosa para que nos dé más fácil.
0.4 igual a D. La suma de las masas es 75. Menos 2, la masa pequeña creo que era 15, entonces esto daría 30 sobre 75. Esto nos daría D menos 30 sobre 75. Y entonces D sería igual a 0.4 más 30 sobre 75, que es exactamente lo mismo que teníamos antes, 0.4. Entonces esto me daría al final 0.8. D igual a 0.8. O sea que realmente la distancia que se movió esta persona, aunque él haya caminado 4 metros sobre el Planck, la distancia respecto al mismo origen fue apenas de 0.8 metros. Claro, como lo de abajo, como él pesa 75 kilogramos, perdón, 60, y el Planck es de 15, entonces si yo camino sobre algo muy liviano, eso se va a mover muchísimo hacia atrás para compensar que yo, más pesado, me estoy moviendo hacia adelante. Si las masas fueran iguales, pues entonces se movería mucho menos. Entonces mi movimiento efectivo sería mayor. Entonces, concepto importante en esta parte, por favor, cuando no hay fuerzas externas, el centro de masa se queda quieto. Entonces uno simplemente lo que hace es dibujar al inicio dónde estaba el centro de masa y al final dónde estaba el centro de masa respecto al mismo sistema de coordenadas. Eso es lo importante, no lo vamos a cambiar. Y con eso pues ya podemos resolver todos estos problemas. Ustedes van a encontrar problemas que un perro, que no sé quién se movió, que llevó a la novia a cantarle en una barca en Venecia y entonces se movió para adelante. Entonces, ¿cuánto se movió? Todo ese rollo es igual. Exactamente lo mismo. El centro de masa finalmente no se va a mover. ¿Ok? Y listo. Ya lo que viene es empezar ahora sí a hablar de colisiones, cómo enfriar átomos a punta de colisiones con láseres y todo este concepto de colisiones elásticas e inelásticas, todo ese rollo. Entonces, por favor, traten de repetir estos ejemplos que hicimos hoy para que ustedes mismos los hagan, los resuelvan y no les queden más dudas. No se queden solo con haberlos escuchado, traten de hacerlos. Y les quiero hacer un comentario. Es importante que hagan la evaluación docente. Entonces les voy a pedir, por favor, que como no hicimos como una actividad de bono o algo así, entonces sí, no tienen que mandarme la foto de toda la evaluación y que hayan escrito algo bueno y perfecto para mí, sino que tienen que mandarme simplemente el cuadrito que sale donde se ve que ustedes ya hicieron la evaluación. Las personas que a más tardar el miércoles antes de la clase, o sea, el miércoles antes de las 3, me hayan enviado ya la fotico donde salga que ya hicieron la evaluación de este y de los otros cursos, de todos los cursos, no solo el mío, sino de todos los cursos, tienen un bono para el siguiente quiz, un bono de 0.2. Entonces, espero que les quede claro, por si acaso. Tienen que mandarme la fotico que les sale en SIGA de que ya hicieron la evaluación de todos los cursos, incluyendo este, obviamente, la evaluación docente, y entonces se les da un bono. ¿Está bien? Y gracias por su atención. Nos vemos entonces la próxima clase. Traten de hacer estos ejemplos ustedes. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Gracias, profe. profe. Profe, gracias. Milagro en verlo. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias.